En ondas digitales navegamos, con Fran González como guía. Descubrimos épocas olvidadas, en este viaje que no tiene fin. Al son del ritmo pop viajamos, las crónicas se vuelven canción. Fran narra con voz cautivante, misterios que despiertan emoción. Cada verso es un fragmento de tiempos lejanos y pasados, historias que cobran vida de nuevo, en la magia de relatos inspirados. En esta travesía inigualable, aprendemos del pasado sabio, con Fran González como maestro. La historia en verso se hace palpable, la melodía pop acompaña a cada palabra y antiguo suceso. En este paseo por la historia, con Fran González, el gran proceso. Estas letras están diseñadas para capturar la esencia del programa de paseo por la historia, narrado por Fran González, con un estilo pop y un tono interesante, ofreciendo un viaje emocionante a través del tiempo. Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia. Hoy vamos a dejar volar nuestra imaginación. Imagínate que has tenido una infancia donde no te ha faltado de nada. Tu posición social te ha permitido vivir rodeado de lujos y atenciones. A tus 14 años tienes que abandonar tu casa. Ese es tu destino. El destino de todas las jóvenes de tu condición, enfrentarte a un matrimonio concertado. Y de repente te encuentras en otro país, un país en el que no eres bien recibida, en un palacio donde el lujo rebosa por cada una de sus paredes, un lujo que supera con creces aquel al que estabas acostumbrada, en una corte donde todo está previamente diseñado, nada se puede salir del protocolo y encima tu prometido ni te mira. Es más, una vez se convierta en tu marido te seguirá ignorando y rechazando durante 2500 días con sus respectivas noches. Pues este es el panorama con el que se encuentra nuestra protagonista de hoy, con la que, más allá de la imagen frívola con que la historia la ha retratado, intentaremos ser benévolos y, si es posible, entender su comportamiento. Como siempre, y antes de empezar, os recuerdo que tenéis disponible el WhatsApp de Descarada FM para vuestras aportaciones, solicitudes, para interactuar con otros oyentes, y durante estos días también tendréis el link para poder votar por nuestro compañero David en el Face of Horror. Y esto en el número 641-07-1606. Y ahora sí, comenzamos. En la ceremonia del arreglo matutino, el derecho de entrada es otorgado a miembros de la alta corte, los mayores a princesas de sangre y damas de alcurnia, mientras que los menores a los ayudas de cámara y doncellas. Vite, vite, madame. Cualquiera con derechos puede entrar en cualquier momento, así que debe poner atención para reconocer a la persona que llega. Y no debe tomar nada, pues darle un objeto a la delfina es un gran privilegio. Lo hace el rango más alto en la habitación. Por ejemplo, la princesa de Lamballe es princesa de sangre por matrimonio. Madame. Gracias. Qué frío hace. Sí. Buen día. Oh, ahora la posesión debe ser de la duquesa de Char, pues también es princesa de sangre.
Como miembro de la familia real, su cuñada, la condesa de Provence, debe tener el honor. Esto es ridículo. Esto, madame, es Versalles. Versalles, lujo y protocolo. Aunque, si os he de ser sincero, los jardines del Versalles me defraudaron bastante. Pero no vamos a hablar de Versalles, sino de una de sus moradoras más ilustres. Mara Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena nació en Austria, en Viena, el 2 de noviembre de 1755, hija del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando tenía 14 años la casaron con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia, en un intento por estrechar los lazos entre dos dinastías hasta entonces enfrentadas. Detestada por la corte francesa desde que llegó, donde la llamaban l'autre chien, algo así como perra austriaca, María Antonieta, hay que decirlo todo, también se ganó gradualmente la antipatía del pueblo, que la acusaba de derrochadora, presumida y de influir en su marido en pro de los intereses austriacos. En sus primeros años, aunque la responsabilidad por aquel entonces recaía sobre las ayas, las cuidadoras, la madre de María Antonieta, la emperatriz María Teresa, supervisaba minuciosamente la educación que recibían sus hijos, dando vital importancia a una serie de cosas, entre ellas la higiene severa. El tema de la higiene en esa época y en muchas otras épocas de la historia iba por barrios. Los pobres, evidentemente, se bañaban muy poquito. En Semana Santa, en Navidad, dentro de lo que era la cristiandad, y el día de su boda, nada más. Pero en otros sitios la gente bien sí que tenía una higiene. Además, también les hacía seguir un régimen estricto y les hacía hacer ejercicios para el fortalecimiento del cuerpo. Ya vemos cómo le daba culto al cuerpo esta madre por todos los lados. Su infancia la pasó entre los diferentes palacios familiares y por lo tanto totalmente alejada de lo que era la vida real, la vida del pueblo. Cuentan que fue la emperatriz, la madre, la que se esforzó para que su hija se casara con el mayor de los nietos del rey Luis XV de Francia, Luis Augusto, el futuro Luis XVI, más o menos de la misma edad de María Antonieta. La finalidad del matrimonio, como era la costumbre, siempre era de carácter político. Aquí no se hacía un enlace sin que tuviera una finalidad de unir dos países, de fronteras, de incrementar posesiones, de economía, pero siempre había un trasfondo. En el caso de María Antonieta era sellar la alianza franco-austriaca nacida del primer Tratado de Versalles, con el fin de neutralizar la ascensión de Prusia y, sobre todo, la expansión de Inglaterra. Francia e Inglaterra también han tenido diferentes contingencias, diferentes disputas a lo largo de los siglos. Cuando María Antonieta tiene 13 años, ya con un compromiso firme de boda, la emperatriz cambia las prioridades en la educación de su hija. La ya convertida por gracia paterna en archiduquesa toma lecciones de clave. Clave es un pequeño instrumento de percusión hecho con un par de bastones de madera. Y también toma lecciones de baile francés, algo que iba a ser muy importante para ella en la corte, saber bailar a modo de los franceses. También se contrató a 2 actores para que le dieran clase de dicción y canto, hecho que suscitó una enérgica y oficial protesta por parte del embajador francés al considerarse a los actores personajes poco recomendables. De hecho, cantantes y actores han sido personajes poco recomendables hasta hace bien poco. De modo que finalmente la responsabilidad de la joven recae en un miembro de la Iglesia, el abad Vermont,
un aficionado a las bellas artes que, según decía él mismo, se encargaría de reparar la educación de la joven y comenzaría a prepararla para sus futuras funciones. Un hecho que ya denota cómo despreciaba la corte francesa la educación que podía haber recibido María Antonieta, fuera buena o mala. No era la suya, no era la que ellos querían. Por esto este abad quiere encargarse de reparar la educación. El 17 de abril de 1770, María Antonieta renuncia oficialmente a sus derechos sobre el trono austriaco y el 16 de mayo se casa con Luis XVI, como no podía ser menos, en Versalles. Una boda que no empezó nada bien. Primero se produjo un escándalo de protocolo. Las princesas de Lorena, alegando su parentesco con la nueva reina, se permitieron bailar antes que las duquesas, grandes damas de la nobleza y que ya murmuraban contra la austríaca. Fijaros el nivel de protocolo que había en Versalles, que hasta había un orden para salir a bailar. Ya durante la tarde se celebran los fuegos artificiales en honor a los nuevos príncipes, en honor a los que habían contraído matrimonio. Pero estos fuegos causan un incendio y mueren 132 personas. La noche no iba a arreglar en nada la jornada. Es más, fue todo un desastre. El futuro rey ignoró por completo a su futura esposa. Joven, bella, inteligente, heredera de Habsburgo y con un árbol genealógico impresionante, su llegada aviva también los celos del pequeño mundo de la nobleza versallesca y dudan de esas múltiples alianzas que el matrimonio puede traer. Versalles era algo muy cerrado y los nobles no permitían que nadie de fuera pudiera llegar y les pudiera quitar pues el protagonismo que tenían algunos. Y ese fue uno de los grandes temores de María Antonieta, el no ser capaz de acostumbrarse a su nueva vida y a la complejidad de la corte francesa. Otra de las cosas que también le causaron perplejidad es el libertinaje de su suegro, Luis XV, con su amante Madame du Barry, que no ocultan su relación a los ojos de nadie. Todo eso, acompañado del rechazo constante de su marido, de carácter tímido y reservado, que provoca que el matrimonio no se consume hasta pasado 7 años. Algunos historiadores indican que posiblemente Luis tenía algún tipo de problema y que eso fue lo que provocó que las relaciones con su esposa se fueran dilatando en el tiempo. Aunque intenta amoldarse al protocolo y la pomposidad de las ceremonias francesas, en realidad María Antonieta acaba aborreciendo a la corte gala. Posiblemente también influyó en que las costumbres higiénicas en el palacio distaban mucho de las que ella estaba acostumbrada. Recordemos, ella era seguidora de normas de higiene y parece ser que en Francia estas normas escaseaban bastante. Versalles no solo fue reconocida por sus lujos, por su pomposidad, sino también hay quien dice que en la época era reconocida por los malos olores que habían en cada uno de sus rincones. El 10 de mayo de 1774, Luis XVI y María Antonieta se convierten en los reyes de Francia. Y con ello, las gentes comienzan a componer un sinfín de canciones hostiles contra la joven reina. Más allá de felicidad, lo que hacen contra la reina es lanzar todo tipo de canciones hostiles que el pueblo repetía una y otra vez. Y es a partir de aquí cuando María Antonieta empieza a crear su pequeña corte y a rodearse de aquellos a los que cree afines. Comienza a celebrar grandes fiestas, a multiplicar su vestuario, joyas, zapatos y a organizar partidas de cartas en las que se realizan grandes apuestas. El protocolo de la corte cambia por completo, convirtiéndose en algo hecho a medida para la joven reina, que además reclama para su compañía distinguidas damas de todo el país, a la que, por cierto, les establece un salario. María Antonieta, por decirlo de alguna manera, pone en nómina a todas aquellas jóvenes a las que quiere atraer para sí. Siguiendo los consejos
tal vez no demasiado altruistas ni desinteresados, de sus nuevos amigos, cuentan, aunque hay algunos que discuten que esto fuera cierto, que empieza a influir en las decisiones políticas de su marido, nombrando y destituyendo ministros de manera caprichosa. Lo vuelvo a decir, eso al menos es lo que la historia nos ha hecho saber, aunque quizás sea algo más que discutible. Fijaos lo que un varón de la corte llegó a decir de ella. Ella no quiere ser gobernada, ni dirigida, ni siquiera guiada por las personas entendidas. Esta es la cuestión hacia la cual todos sus pensamientos parecen, hasta el presente, estar concentrados. Fuera de esto, no reflexiona demasiado, y el uso que ha hecho, hasta el momento, de su independencia es evidente, pues solo se ha preocupado de la diversión y la frivolidad. Es evidente que este varón no deja demasiado bien a la joven reina. Ya dice que ella va por libre, que ella no quiere ser gobernada ni quiere ser guiada, y añade, por las personas entendidas. Y esta reflexión la acaba diciendo que solo se ha preocupado de la diversión y la frivolidad, y que es una persona que no reflexiona. Las campañas de desprestigio de María Antonieta día a día van en aumento. Circulan los panfletos. Se la acusa de tener amantes. El conde de Artois, que era su cuñado, o el conde sueco Hans Axel de Farsen. Unas cartas que se encontraron años más tarde confirmarían que el conde en realidad sí que pudo ser su gran amor. También se le acusa de mantener relaciones con mujeres, con la condesa de Polignac o la princesa de Lamballe, de despilfarrar el dinero público en frivolidades o en sus favoritos, de seguirle el juego a Austria, dirigida por su hermano José II de Habsburgo. Versalles comienza a quedarse vacío con la huida de los cortesanos desdeñados o los que no tienen medios suficientes para sostener los gastos de la corte. En la corte habían dos tipos de personas, hablamos de la nobleza. Aquellos a los que mantenía María Antonieta, con lo cual los que no recibían nada se sentían desdeñados, o aquellos que se tenían que pagar su propio sustento, que también lo sabía. Pero la corte cada vez incrementaba más sus gastos, por lo tanto, habían algunos que no podían o no querían sufragar ese tipo de gastos. Y en resumen, también se fueron todos aquellos que no gozaban de la simpatía de la reina. El 19 de diciembre de 1778, María Antonieta tiene su primer hijo, una niña, María Teresa, y el 22 de octubre de 1781 nace el heredero, Luis José, del que muy pronto corren las sospechas de si realmente era hijo del rey. Tras ser madre, María Antonieta cambia su forma de vida. Comienza a supervisar la construcción del Jaumont en Versalles, una aldea en miniatura en la que la reina cree descubrir la vida campestre. También hace un pequeño palacete, donde de vez en cuando se retira. Y también comienza a realizar algunas obras de caridad. Pero fijaros que de este periodo de su vida apenas si se conocen algunas pinceladas. Conocemos muy poco de esas obras de caridad y conocemos muy poco de la vida que podía llevar María Antonieta en esa pequeña aldea que se mandó construir. Fue en julio de 1785 cuando estalla el que fue llamado el caso del collar, sobre el que Napoleón incluso diría que fue uno de los detonantes de la Revolución Francesa. Según se cuenta, el joyero Bomer reclamó a la reina 1,5 millones de libras por un collar de diamantes encargado en su nombre de la soberana por el cardenal de Rohan. La reina no solo no se hace responsable, sino que insiste en que arresten al cardenal, al que acusa de insultarla al achacarle la compra del collar. El escándalo es de tal índole que el asunto es confiado al Parlamento, que determina que la culpa corresponde a un par de aventureros, Jean Valois de Lamotte y su marido, y disculpan al cardenal de Rohan, engañado pero inocente.
La reina, aunque inocente también, es tratada con gran desconsideración por el pueblo, al considerarla culpable moral de lo acontecido. El caso del collar incrementaría aún más la impopularidad y odio hacia la reina por parte del pueblo. Llega el día en que María Antonieta finalmente toma conciencia de su situación y como primera medida trata de reducir sus gastos, lo que provoca nuevas críticas y un gran escándalo en la corte cuando sus favoritos se ven privados de sus cargos y de parte de sus salarios. Lógicamente, la reducción de gastos conlleva reducción de nóminas y aquellos a los que afecta no están demasiado entusiasmados con la idea. Al final, igualmente, todo es inútil. Las críticas continúan y la reina se gana un nuevo apodo, el de Madame Déficit. Y es acusada de estar en el origen de la política antiparlamentaria de Luis XVI y de nombrar y destituir nuevamente a los ministros. De María Antonieta apenas si tenemos algunas frases que le puedan ser atribuidas, pero sinceramente y en mi modesta opinión, creo que las pocas que tenemos tan solo forman parte de la campaña de desprestigio que tanto su época como la historia han realizado contra ella. Por ejemplo, se contó que cuando la gente del pueblo, a falta de harina y trigo para preparar pan, fue a Versalles a encararse con ella, ésta habría respondido altaneramente con la frase «que coman pasteles». El filósofo contemporáneo suizo Jean-Jacques Rousseau confirma que la frase no fue proferida por ella, sino por otra reina anterior, María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV. La frase original, al parecer, era algo así como «si no tienen pan, que les den hojaldres en lugar del paté». El 4 de mayo de 1789, en momentos de gran convulsión, se abren los Estados Generales. Asambleas convocadas por el rey de manera excepcional y a la que acudían representantes de los llamados tres estamentos. El clero, que conformaba el primer estado, la nobleza, que constituía el segundo estado, y los representantes de aquellas ciudades que disponían de consistorio. Tras celebrar una misa de apertura, sube al púlpito Monseñor de la Cer, que ataca a María Antonieta denunciando el lujo desenfrenado de la corte y de los que, hastiados de este lujo, buscan el placer en una imitación pueril de la naturaleza, en alusión a la campiña que María Antonieta creó para sí. Fijaros que aquí estamos juzgando a lo mejor alegremente. Este sacerdote, este obispo, creía que la campiña era una imitación pueril de la naturaleza. A nadie se le ocurrió pensar que a lo mejor llega un momento en que María Antonieta reflexiona, quiere cambiar de vida, quiere darle más paz a sus hijos, quiere huir de Versalles y que simplemente lo que hace es crear, lógicamente desde su posición privilegiada, un entorno más natural, un palacio que a lo mejor ofreciera más cercanía. A lo mejor lo que procuraba era un bienestar para sus hijos, que no sufriera lo que ella habría sufrido cuando llegó a esa corte. No lo sabemos, pero lo digo, tenemos que ser benévolos con nuestros personajes y a veces lo que la historia nos cuenta no tiene por qué ser siempre lo que sucediera. Al final son opiniones, cuidado. El 4 de junio de este año muere el pequeño Luis José, el heredero. Tenía 4 años. Se intentan evitar gastos y no se realiza lo que era la costumbre de celebrar una ceremonia en la Basílica de Saint-Denis. La situación política del momento no permite a la familia real hacerle un sepelio solemne. Conmocionada por este acontecimiento y desorientada por el cariz que están tomando los Estados Generales, María Antonieta se deja convencer por la idea de una contrarrevolución. La reina coge sus joyas y trata de convencer al rey para dejar Versalles e ir a una plaza fuerte más segura, lejos de París, donde ya sabe que los días los tienen contados. Unos días más tarde, los favoritos de la reina son considerados proscritos y la cabeza de María Antonieta tiene precio. Se le acusa de querer hacer saltar el Parlamento con una bomba y de mandar a las tropas sobre París. Fijaros, alguien a la que se le acusa de ser frívola y de pasarse todo el día simplemente divirtiéndose, al final se le están acusando
de muchas cosas, se le están acusando de injerencia en política. María Antonieta y su marido deciden solicitar la ayuda de monarcas extranjeros con el fin de evitar la revolución que se cernía sobre sus cabezas, concretamente al rey de España, Carlos IV, y a José II de Austria, hermano de la reina. El rey de España responde con evasivas, no quería entrar en conflicto más allá de sus fronteras. Y José II de Austria fallece el 20 de febrero de 1790. Por lo tanto, pronto se dan cuenta de que están sin aliados. Es ahí cuando la corte comienza a dividirse. Si hasta ese momento, de alguna manera, podemos hablar la corte contra el pueblo, aquí es la corte contra la propia corte. Los afines a la reina le sugieren que se divorcie. Los del rey hablan de emprender un proceso de adulterio contra ella. No obstante, el matrimonio continúa junto. En junio de 1972, un año después de un fallido intento de fuga del país por parte de los reyes, una turba irrumpe en el Palacio de las Tullerías, en el centro de París, que se había convertido en la residencia real tras el abandono de Versalles. Obligaron al rey a ponerse un gorro rojo, el mismo que estos días se ha convertido en la mascota de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y cuya réplica regalan a todos los medallistas. No tiene nada que ver con nuestra historia, pero hablando de los Juegos Paralímpicos, qué ejemplo de superación y de luchar contra las adversidades nos demuestran día a día cada uno de los atletas que participan. Creo que a muchos los tendríamos que tomar como ejemplo. Continuando, simbolizando la lealtad a la revolución que significaba este gorro rojo, también obligan al rey a acatar la nueva constitución que se estaba redactando y a formular una acusación por traición contra María Antonieta. No nos vamos a detener en todo lo que fue la Revolución Francesa, eso lo vamos a dejar para analizar en un nuevo paseo. La reina, por contra, pidió empujar a las potencias extranjeras a invadir Francia y a emitir un manifiesto en el que éstas amenazaran con destruir París si algo le sucedía a la familia real. No está muy claro a qué potencias extranjeras llamó la reina a invadir Francia, pero no cuesta demasiado imaginar que Inglaterra seguramente estaba entre ellas. El manifiesto de Brunswick, publicado el 25 de julio, desencadenó los acontecimientos el 10 de agosto, cuando una gran turba armada se apostó fuera de las Tullerías, obligando a la familia real a buscar refugio en la Asamblea Nacional Legislativa, en el Parlamento. Una hora y media más tarde, el palacio fue invadido por la multitud, la cual masacró a toda la guardia. Internados provisionalmente en un convento, posteriormente los monarcas serían trasladados a la prisión del Temple, y esta vez en condiciones muy diferentes a las que habían vivido hasta entonces. Una semana después, tras ser interrogados en un juicio rápido, serían encarcelados en la prisión de la Force. Luis XVI fue ejecutado el 21 de enero de 1973 y María Antonieta, a la que habían puesto el sobrenombre de la viuda Capeto, ya no gozaba de ningún privilegio real, queda sumida en un profundo duelo, aunque sigue manteniendo la esperanza de que su hijo Luis, que permanecía encerrado en la prisión del Temple, gobernara Francia algún día. Sin embargo, Luis moriría a los 10 años, oficialmente de tuberculosis tras 2 años en prisión. Digo oficialmente porque tras la muerte de este joven príncipe hay muchas historias. Algunos dicen que allegados a la monarquía lo sacaron de prisión con la esperanza de que volviera a ser rey, hecho que nunca se produjo. Pero sí que es cierto que años más tarde se realizó una exhumación del cadáver de Luis y se hicieron unas pruebas de comparación genética tanto con su madre como con su padre. Las pruebas fueron contundentes, no había ninguna coincidencia entre ellos. Se podría decir que María Antonieta tuvo más simpatizantes como presa que como reina. La revolución no estaba siendo como muchos esperaban. Diferentes grupos conservadores, sociales y religiosos
giraron su cara nuevamente hacia la reina. Sin embargo, todos los planes fracasaron, sobre todo por las estrictas medidas de seguridad que se tomaron para que María Antonieta no pudiera comunicarse con nadie del mundo exterior. Aún así, continúa estando viva, y Robespierre pregunta por primera vez delante de la Asamblea qué hacer con la antigua reina. Mientras que algunos abogaron por su muerte, otros propusieron intercambiar a ella por prisioneros de guerra franceses o por un rescate del Sacro Imperio Romano Germánico. Algunos incluso hablaron de exiliarla a un país que comenzaba a sonar, a los Estados Unidos. La noche del 1 de agosto de 1793, a la 1 de la madrugada, María Antonieta fue trasladada hacia una celda aislada en la prisión de la Conciergerie y pasó a ser simplemente el prisionero número 280. Esto se convertiría en el periodo más duro de su confinamiento, donde estuvo bajo vigilancia constante sin privacidad alguna. La primera celda de María Antonieta en la Conciergerie fue una estancia humilde, con un catre, un sillón de caña, 2 sillas y una mesa. Humilde, lógicamente, si lo comparamos con el esplendor y lujo del que estaba acostumbrada a rodearse la prisionero 280. Pero seguro que mucho más acogedora de la del resto de presos. La celda tenía una estrecha y pequeña ventana que daba al jardín de las mujeres. El 14 de agosto de 1793, María Antonieta es puesta a disposición judicial ante el Tribunal Revolucionario, presentándose como acusador público Fouquier-Tinville. Para exagerar la acusación, Tinville hace declarar contra su madre al Delfín, manipulado y posiblemente amenazado por sus guardianes revolucionarios. Delante del tribunal, el niño acusa falsamente a su madre y a su tía, Madame Isabel, de haberlas incitado a la masturbación y de haberle obligado a participar con ellas en ciertos juegos sexuales. Indignada, María Antonieta pide a las mujeres del público que la defiendan. Dice que la naturaleza rechaza semejante acusación hecha a una madre y apeló a todas las madres presentes en la sala. A punto estuvo de que las mujeres se amotinaran para dar, digamos, soporte a María Antonieta ante tal acusación. Se la acusa también de entenderse con las potencias extranjeras y de alta traición. En la lectura de las conclusiones, el juez finalmente dice lo siguiente: examinados todos los documentos presentados por el acusador público, resulta que, a semejanza de las Mesalinas, Brunegilda, Fredegunda y Médicis, que fueron calificadas como reinas de Francia y cuyos nombres, para siempre odiosos, no figurarán en los anales de la historia, María Antonieta, viuda de Luis Capeto, ha sido, después de su paso por Francia, la plaga y la sanguijuela de los franceses. Fijaros bien en esta conclusión. Hacen referencia a unas reinas de las que, al parecer, no tenían muy buen recuerdo y que dicen que simplemente la van a borrar de la historia de Francia. Con María Antonieta es diferente. A ella no la van a borrar. A ella la van a mantener en la historia como la plaga y la sanguijuela de los franceses. Cuentan que ante estas conclusiones lo único que María Antonieta acertó a decir fue: no fui más que la esposa de Luis XVI, fue él quien cometió los errores y ella, yo, acepté su voluntad. Con su defensa puesta en manos de 2 jóvenes e inexpertos abogados, María Antonieta es condenada a la pena capital, muerte por guillotina. Al mediodía del 16 de octubre, María Antonieta es guillotinada, sin haber querido confesarse con el sacerdote constitucional que le habían propuesto. Ella no reconocía a los sacerdotes afines a la revolución. El día de su ejecución, mientras el pueblo entero la abucheaba e insultaba, María Antonieta se tropezó subiendo al cadalso y pisó al verdugo que estaba a punto de guillotinarla. Ahí fue cuando dijo lo que serían sus últimas palabras en vida: disculpe, señor, no lo hice a propósito. María Antonieta fue enterrada en el cementerio de la Madeleine, con la cabeza entre las piernas. Posteriormente, en 1815,
su cuerpo sería exhumado y trasladado a la Basílica de Saint-Denis, cerca de París, donde reposan en la actualidad. Desde su llegada al trono, María Antonieta fue objeto de bulos, críticas y chanzas. La falta de herederos alimentó diversas hipótesis sobre sus amantes masculinos y femeninos. No sabemos cuánto hay de cierto en lo que se dice acerca de María Antonieta, pero la realidad es que había un pueblo que pasaba hambres mientras se escuchaba los relatos de las fiestas de Versalles y el derroche de su soberana en joyas. María Antonieta fue ajusticiada en la guillotina ante una multitud que la abucheaba e insultaba cuando la afilada hoja rebanó su real cuello. En 1816, con motivo de la restauración borbónica, salía a la luz una carta que María Antonieta escribió a su cuñada, María Isabel, la noche antes de morir. Una carta interceptada y entregada a Robespierre y que estuvo desaparecida durante años. Un mensaje de amor y de perdón a sus seres queridos. La carta es algo extensa, pero creo que vale la pena que la escuchemos detenidamente. Es a usted, hermana mía, que yo escribo por última vez. Acabo de ser condenada, no exactamente a una muerte honrosa, sino a la de los criminales, pero tengo el consuelo de que voy a reunirme con vuestro hermano, inocente como él. Yo espero mostrar la misma firmeza que él en sus últimos momentos. Estoy tranquila porque la conciencia no tiene nada que reprocharnos. Tengo un profundo dolor por abandonar a mis pobres hijos. Usted sabe que yo no vivo más que para ellos, y usted, mi buena y tierna hermana, usted que por su amistad ha sacrificado todo por estar con nosotros, ¿en qué posición la dejó? Me enteré por los alegatos mismos del proceso que mi hija ha sido separada de usted, Dios mío. A la pobre niña no me atrevo a escribirle, ella no recibiría mi carta, ni siquiera sé si esta le llegará a usted, reciba por medio de esta, para ellos dos mi bendición. Espero que un día, ya que ellos sean grandes, se podrán reunir con usted, y recibir por entero las atenciones de ellos, que ellos piensen en mí y que no deje yo de inspirarles, que los principios y el cumplimiento exacto de sus deberes sean la base fundamental de su vida, que su amistad y su confianza mutua les sean venturosos, que mi hija sienta que por su edad que tiene, debe ayudar siempre a su hermano por medio de los consejos que la experiencia le habrá dado a ella más que a él y que la amistad entre ambos lo puedan inspirar, que mi hijo a su vez, le brinde a su hermana todas las atenciones, los servicios que la amistad pueda inspirar, que ellos sientan que, en cualquier posición en la que se puedan encontrar, les será verdaderamente de buena ventura, que por su unión ellos tomen ejemplo de la nuestra y también de nuestras desgracias. Nuestra amistad nos ha dado consuelo, y en la alegría nos ha traído doblemente felicidad cuando uno puede encontrar un amigo y, donde se pueden encontrar los mejores y lo más queridos que dentro de su propia familia. Que mi hijo no olvide jamás las últimas palabras de su padre, que yo le repito expresamente, que no busque jamás vengar nuestra muerte. Tengo que mencionarle a usted algo muy doloroso para mi corazón. Sé muy bien que este niño le ha causado a usted mucha pena, perdónelo, querida hermana. Piense en la edad que él tiene y también lo fácil que es obligar a un niño a decir cosas que no conoce y que ni siquiera comprende. Vendrá un día, espero, en que él no tendrá más que corresponderle a usted con todas las recompensas posibles por vuestras bondades y ternuras para ellos. Me queda confiarle a usted mis últimos pensamientos. Yo quisiera haber escrito desde el principio del proceso, pero no se me permitía escribir, la marcha ha sido tan rápida que ya no me dio tiempo. Muero dentro de la religión católica, apostólica y romana, en la religión de mis padres, en la cual fui educada y que siempre he practicado, no teniendo ningún consuelo espiritual, ni siquiera he buscado si hay aquí sacerdotes de esta religión. A los otros sacerdotes, si hay, no les diré mucho. Pido sinceramente perdón a Dios por todas las faltas que yo haya cometido en mi vida. Espero que en su bondad Él tendrá a bien recibir mis últimos votos, ya que los hago después de mucho tiempo para que Él reciba mi alma en su misericordia y su bondad. Pido perdón a todos aquellos que conozco, a usted, hermana mía, en particular, por todas las penas que, sin querer, le haya podido causar. Perdono a todos mis enemigos el mal que me han hecho. Aquí, digo adiós a mis tías y a todos mis hermanos y hermanas, a mis amigos,
La idea de estar separada para siempre y sus penas son uno de los más grandes dolores que les doy al morir, que ellos sepan, al menos, que justo hasta mi último momento yo pensaré en ellos. Adiós, dulce y tierna hermana, espero que esta carta llegue a sus manos. Piense siempre en mí, la abrazo con todo mi corazón al igual que a mis pobres y amados hijos, Dios mío. Qué doloroso es dejarlos para siempre. Adiós, adiós. Me voy para ocuparme de mis deberes espirituales, pues como no soy dueña de mis acciones, me acompañará un sacerdote constitucional, pero yo protesto aquí que no le diré una sola palabra y que lo trataré como a un absoluto extraño. Quizás fuera una reina arrepentida, pues no lo sabemos, pero esta carta nos habla de alguien realmente, primero, que tiene miedo, y después nos habla de una mujer dulce, alejada de esa imagen frívola que nos han hecho llegar de ellos. Como ya comenté, quiero ser benevolente. Lógicamente, la historia es lo que es, y el lujo posiblemente fuera el que fuera, y el derroche. Pero en algún momento María Antonieta cambió, o al menos esa carta nos habla de eso. Ella primero nos está diciendo que no ha sido condenado a la muerte en rosa, sino a la de los criminales. Ya ella, aquí ya vemos que no se considera que haya cometido ningún delito. También nos habla de algo muy importante, de la esperanza de encontrarse con el rey ya muerto, ¿no? La esperanza de una vida espiritual, al que dice que es tan inocente como ella. Esto nos habla de que a pesar de haber sido rechazada durante tanto tiempo por su esposo, quizás en el fondo a su manera también lo quería. Ella nos está diciendo que está muy tranquila, que tiene su conciencia tranquila y que lo único que realmente le duele es abandonar a sus hijos. Aquí nos está hablando de alguien que, si cometió pecados, no fue muy consciente de ellos, y cuidado, seguro que los cometió, pero que en algún momento pues no sabemos por qué actuó de la manera que actuó. Habla también de su hijo y también dice que pobrecito, que lo disculpen por lo que dijo en el juicio, porque lo que dijo pues ya asume que alguien le obligó a decirlo. Nos habla también de lo que ya hemos comentado, de que no reconocía a esos sacerdotes de la Revolución, ni siquiera los consideraba que fueran católicos. También le dice que es importante que a su hijo le recuerden las últimas palabras que dijera el rey, su padre, que no busque jamás vengar nuestra muerte. La venganza está claro que no estaba en el corazón de María Antonieta. Es una carta realmente conmovedora, donde también pide perdón a Dios por todas las faltas que ella haya podido cometer, y pide misericordia y bondad, y también pues pide perdón a todos aquellos que conoce y a todos aquellos que, a causa de la amistad que con ella mantenían, también hayan sido perjudicados de algún modo. Y pide perdón a sus enemigos, simplemente les pide perdón y los perdona al mismo tiempo. Como ya digo, es la carta, el testamento de María Antonieta, y aquí tenemos las dos versiones, que posiblemente las dos tengan su parte de verdad. Una reina que llega a esa corte que no acaba de entender y que simplemente, para evadirse de esa realidad, de la realidad
de un pueblo que no la quiere, de una corte que la desprecia y de un marido que la rechaza, se crea su propia realidad, una realidad con lujos y excesos. Pero también puede ser cierto que en algún momento cambiara, su forma de ser, que se quisiera alejar de la corte, que quisiera simplemente dedicarse a sus hijos. No lo sabemos. Esto, en realidad, como sucede con nuestros personajes, solamente ellos saben lo que pasaba por su cabeza. Es de suponer que los fastuosos bailes que María Antonieta organizaba en el Palacio de Versalles, ella, la reina, quisiera sobresalir sobre todas las demás, ser la más bella. Y con eso vamos a acabar con esta nuestra pista musical de hoy, que fue escrita originalmente en francés e interpretada por Sylvie Vartan. Hoy la escucharemos, sin embargo, en su versión en español, una versión de una cantante catalana cuyo nombre no es demasiado conocido, pero que doblaría en nuestro idioma las canciones de películas tan populares como La Bruja Novata, Chiqui Chiqui Bam Bam o Sonrisas y Lágrimas. Gracias por acompañarme un martes más. Nos reencontramos el martes que viene en un nuevo episodio de Paseo por la Historia y os dejo con Lita Torelló y La Más Bella del Baile. Las horas voy contando porque esta noche nos veremos de nuevo. Eternos los minutos que nos separan, me parece que son color de fantasía, tiene el vestido que he bordado, soñando y brillos de esperanza, luce su encaje para hablarte de amor. Quiero que esta noche tú me mires solo a mí, que puedas decir de verdad que soy la más bella, que no hay otra como yo, la más bella del baile. Puesto en mis cabellos todo el aroma de ilusiones de novia, seré de todo el baile, yo seré de todo el baile, seguramente la más bella por tu amor. La más bella solo por tu amor. La más bella solo por tu amor. Quiero que esta noche tú me mires solo a mí, que puedas decir de verdad que soy la más bella, que no hay otra como yo, la más bella del baile. Puesto en mis cabellos todo el aroma de ilusiones